Y vamos a empezar entonces, chicos. Ahí cualquier cosa, ya saben, pueden ir escribiendo en el chat si hay alguien que se va conectando. También lo iremos recibiendo, pero la idea ya es poder comenzar también con Sí. esta clase. Así que ahora mientras la profesora pone la presentación, yo comentarles también para los que llegaron tarde, profesora de lenguaje en Providencia, hay algunos acá de sus estudiantes, y un poco para contarnos cómo enfrentar estas habilidades evaluadas en la PDT, PTU, nueva PCU de lenguaje, en este caso comprensión de lectura. Cuando quieras, Laura. Sí, estoy buscando el PowerPoint porque tengo... Ah, acá está, acá está. Estaba buscando la presentación. Súper. Ya. Ya. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase virtual sobre cómo mejorar sus habilidades y superar la prueba de transición, la PTD, es PDT, no PTD, ya, de lenguaje. Para comenzar, quiero que mencionen algunas de las estrategias que aplican para alguno de los siguientes tipos de preguntas. En el fondo, no quiero que digan, para la de síntesis aplico tal estrategia, para la interpretación, tal. No aborden todas porque es imposible, sino que solo uno, elijan una habilidad y díganme a través de la página menti.com y el código 708640 qué estrategia utilizan para abordar alguna de estas habilidades, ¿ya? Entonces tienen que meterse a www.menti.com y le va a pedir un código. Tienen que anotar el código 708640, ¿ya? Mientras yo me voy a cambiar de pantalla. Y para esto tenemos un ratito, 3 minutos. Ahí está, la página, perdón, el código es 708640. Entonces, a medida que ustedes vayan respondiendo, van a ir apareciendo en esta pantalla sus respuestas, sus estrategias. Entonces pueden decir, ya, para localizar, yo hago tal cosa, o para sintetizar, para resolver preguntas de síntesis, lo abordo de tal manera, las preguntas que me vienen a interpretar, lo abordo de determinada forma, o pueden decir, de verdad no tengo muy claro qué estrategia aplicar para cada una de las habilidades, también pueden decir eso, está perfecto. Subrayado y relectura aparece acá. Para localizar recurro a las marcas textuales, ya, súper. De todas maneras, para localizar hay que buscar la información literal en el texto. Para localizar, mi fiel compañero es el destacador, porque no solo se lee con la vista, sino con un lápiz. Jaja, eso dice mi profe. O sea, este es un alumno o alumna del profe Rodrigo, seguro. A ver, ¿qué más? Espero sus valiosas estrategias, sus valiosas respuestas. Marcar lo que considero más importante. Perfecto. Al localizar, trabajo el texto subrayando o poniendo marcadores en la información importante y hago una síntesis con la idea principal al lado para ayudarme con esas preguntas. Me huele que también es del profe Rodrigo. Subrayo lo más importante, subrayar lo importante y sacar la idea principal por párrafo.
Tengo 7 respuestas y acá íbamos como en 20 personas, así que espero todavía subrayar lo más importante y verme como si estuviera en la historia, en caso de los textos narrativos, me imagino. Perfecto. Para localizar y síntesis, destacar. Espero un ratito más y vuelvo a la otra presentación. Marcar fechas, nombres y lugares, ¿ya? Claro, porque eso nos puede dar información clave para luego responder las preguntas de la prueba. Ya, ¿alguna respuesta más? Ya. Voy a regresar a la otra presentación y muchas gracias por sus respuestas. Bueno, entonces usted, acá vemos que cada uno tiene diferentes respuestas según la habilidad que se nos esté pidiendo, ¿no es cierto? O sea, para localizar, varios decían, yo busco la información, la destaco en el texto. Y de hecho, cada habilidad requiere una estrategia diferente. Cada habilidad implica un proceso cognitivo diferente, ¿ya? Entonces, para localizar, requiere buscar información literal en el texto. Esta información puede estar textual o parafraseada, es decir, se puede aparecer la misma información en la alternativa correcta, la misma información que aparece en el texto, pero con otras palabras. Y es importante que no requiere de interpretaciones ni de segundas lecturas. Tipo de encabezados que pueden aparecer. Uno, en el fragmento leído se afirma que el personaje. Dos, respecto del origen del lenguaje humano, el fragmento señala que. Ahí destaco con azul lo más importante, ¿ya? Las claves para darme cuenta que se me está pidiendo localizar. El descenso del tiraje de la revista Peneca se debió a, las preguntas que se nos pide la causa. Según el fragmento se puede afirmar que, y quiero indicar algo, este tipo de pregunta hemos visto que puede requerir la habilidad de localizar, pero puede requerir también la habilidad de inferir. A veces la información no está textual para este tipo de encabezados. Cuando aparece según el fragmento se puede afirmar que. Y eso lo hemos comprobado con varias preguntas. Así que, ojo, cuando aparezca este tipo de encabezados, puede requerirnos localizar o inferir. Y también, bueno, 7 era las 5, pero ya. Según el fragmento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Este tipo de preguntas nos requiere el proceso inverso, porque los distractores tendrían que ser información que efectivamente aparece en el texto y la respuesta correcta es la información que no aparece en el texto. ¿Ya? Ya. La habilidad de síntesis. Esta habilidad consiste en extraer de un texto las ideas centrales para reformularla de manera breve en un solo enunciado. Para lograrlo se requiere comprender el texto a cabalidad. Si yo no comprendo el texto, si no lo leí bien, pausadamente, tranquilo, tranquila, es casi imposible que logre formular la idea central. Por lo tanto, tengo que asegurarme que yo comprendo todas las partes, todos los párrafos del texto. Y en la prueba de transición, debes escoger la alternativa que contenga una idea equivalente al enunciado que formulaste en tu mente. Entonces yo dije, ya, sí, este texto me habla de las formas de evitar el cáncer, ya. Entonces, yo tengo que revisar en todos los enunciados cuál de ellos coincide, cuál de ellos se acerca al que yo formulé en mi mente. O puedo hacer también el proceso inverso. Puedo, antes de formularlo en mi mente,
puedo leer cada uno de los enunciados e ir comprobando cuál de ellos es la idea estructural del texto. Porque eso es la idea principal de un texto. Es la idea estructural, es la columna vertebral de un texto. A mí me gusta usar esta metáfora de la columna vertebral porque, ¿qué es una columna vertebral? La columna une las costillas, une la cadera, las clavículas, también une el cráneo, o si no, ¿qué tendríamos? Tendríamos un cráneo por allá, unas clavículas por allá, tendríamos una cadera por no sé qué lado, flotando, y no tendríamos un cuerpo. ¿Ya? Un texto tiene que ser eso, tiene que ser un cuerpo que está organizado, estructurado, y cuyo eje central es la idea principal, que sería esta columna vertebral. O si no, sería un montón de ideas desperdigadas. Entonces, en un texto, todo párrafo, todo fragmento de ese texto tiene que girar en torno a esta idea central. O si no, podría ser, sino que puede girar en torno a esta idea central de muchas maneras. Puede ejemplificar la idea central, puede introducir la idea central, puede concluir la idea central, puede argumentar la idea central, suponiendo que fuera una tesis, pero todo tiene que girar en torno a ella, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las estrategias que se evalúan en la prueba de transición relacionadas a la habilidad de síntesis? Uno, se nos puede preguntar, literalmente, por el tema central, el contenido fundamental o la idea principal de un texto, que sería la síntesis global. Dos, se nos podría preguntar por un título adecuado para un texto, que sería la síntesis, que sería pregunta de síntesis global también. La pregunta por el título, al responder el título, no tenemos que ver el título más artístico, no. Tenemos que responder, tenemos que marcar el título que corresponda a la idea central. Y tres, la pregunta por el tema central, el contenido fundamental o la idea principal de un fragmento de un texto, que sería la síntesis local, perdón, ahí sale síntesis global, pero sería síntesis local, que es cuando nos piden formular la idea central de un párrafo, por ejemplo. Alerta. ¿En qué errores frecuentes podemos caer? Uno, típico distractor es que contiene información demasiado general. Imagínense que el tema de un texto son las enfermedades de los caninos, o sea, de los perros, ¿ya? Un distractor podría ser las enfermedades de los mamíferos, ¿ya? Resulta que no, que es demasiado general, porque el texto no se trataba de las enfermedades de los mamíferos, sino de las enfermedades de los caninos, de los perros, ¿ya? Dos, distractores que contienen información correcta acerca del texto, pero que no constituyen su idea central, sino que se refieren a una parte específica del mismo, ¿ya? También típico distractor, este es más común que el anterior. Este tipo de distractores, uno lo lee y uno dice, sí, efectivamente, esta es una idea que yo leí en el texto, entonces la marco. Sin embargo, no era esa columna vertebral que atraviesa el texto completo. No era esa columna vertebral en torno al cual cada párrafo, cada fragmento gira. ¿Ya? Así que cuidado con esos distractores. También puede haber distractores que contienen información mixta. Una parte del enunciado se refiere al tema central del texto, pero también hay otra parte del mismo que se aleja del tema. Vamos a leer este texto que dice: en la época romántica, el cervantismo adopta actitudes nuevas, afectivas y más profundas. Don Quijote, considerado el hombre idealista que constantemente ve destrozadas sus ilusiones,
el espíritu selecto y noble inmerso en un mundo trivial, mezquino e injusto, se va agrandando y trascendiendo hasta convertirse finalmente en un símbolo. Para unos será el único residuo de la belleza y de la bondad que queda de la Edad Media, guerrera, idealista, noble y caballerosa. Para otros, un adalid de la nueva mentalidad y de las nuevas ideas, que se revela contra el odioso feudalismo, la tenebrosa Inquisición, el despótico absolutismo y la aborrecida esclavitud. En pleno romanticismo español, a partir de 1833, se publica en Madrid la gran edición del Quijote con notas de Diego Clemencín en 6 tomos. Ese nutrido, denso y constante comentario del Quijote adolece de una serie de defectos de la época y algunas ingenuidades, pero a pesar de todo, ello constituye una labor impresionante en muchos aspectos todavía no superada y que sigue teniendo validez y sigue siendo imprescindible para el cervantismo interpretativo. Entonces, selecciona la opción que mejor sintetiza el contenido del fragmento. A ver, vamos a ver. A. Interpretación de la principal obra de Cervantes. A ver, interpretación de la principal. Podría ser, voy a marcarlo con un ticket, porque igual habla, yo leo acá y dice, sí, efectivamente habla del Quijote, ¿ya? Habla de Cervantes, ya, podría ser. Y dice, ya habla de algunas interpretaciones, porque dice acá que el Quijote se lo considera un idealista que constantemente ve destrozadas sus ilusiones, ¿ya? Dice también que para algunos es el único residuo de belleza y de bondad que queda en la Edad Media. Igual hay algunas interpretaciones, puede ser. Actitud de los románticos hacia Cervantes. A ver, ¿podría ser? No, sabes que yo pienso que no, porque actitud de los románticos hacia Cervantes estaría incorrecto, porque más bien aquí estamos hablando del Quijote, no de Cervantes. La voy a descartar. C. Comentario acerca de la gran edición del Quijote. Ah, acá parece que estaría hablando de una edición específica. Y en la única parte del texto que se habla de una edición específica, sería en esto, que sería la edición de Diego Clemencín, en 6 tomos. Entonces, este sería un distractor, ahora me doy cuenta que sería un distractor de los típicos que dan información demasiado específica, correcta pero muy específica. Entonces, no voy a caer ahí. D. Importancia de la edición de Diego Clemencín. Súper, hiper específica. No voy a caer ahí. Visión del Quijote en la época romántica. Visión del Quijote de la época romántica. Puede ser, porque, voy a marcar con verde, parte diciendo el texto, en la época romántica, el cervantismo adopta actitudes nuevas, afectivas y más profundas. Después, a continuación, se dice cómo el Quijote es interpretado, como un hombre idealista, que constantemente ve destrozadas sus ilusiones, para otros que es el único residuo de belleza y de bondad, y también después habla del romanticismo español, o sea, seguimos hablando de la época romántica. Entonces, esta me parece mucho más adecuada que la A, porque la A decía interpretación de la principal obra de Cervantes. Parece que era demasiado general, porque se refería a cualquier tipo de interpretación. En cambio, este texto se refería específicamente a la interpretación que la época romántica dio al Quijote. Entonces, marco la E. Ya, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Tú puedes ayudarme, Ernesto, con el chat? Sí, en el chat hasta ahora hay 2 comentarios. Isa dice la E y Antonia Cofré también descubre la E, la veía que ibas hablando. No sé si alguien tiene ahí Perfecto. una pregunta. Si tiene, la pueden escribir Súper. en el chat y yo la leo, si no.
Me parece excelente que a medida que yo, digamos, voy haciendo la actividad, ustedes vayan también haciéndola. Me parece muy bien, una actitud mucho más activa en la clase. Así que invito a todos y todas a que tengan esa actitud también. Nicolás dice clarísimo. Antonia explicó súper. Qué bueno. Me alegro, que les sirva. Ahora seguimos con la inferencia. Inferir consiste en extraer información implícita a partir de la explícita. ¿No es cierto que al localizar buscábamos información explícita, literal, que podría haber estado parafraseada, pero igual estaba tal cual, ¿ya? En cambio, al inferir tenemos que leer entre líneas y de esta manera descubrir los elementos que están ocultos en el texto utilizando los elementos que están patentes y que nos dan pistas sobre ellos. Entonces, yo a los estudiantes de mi curso les he dicho que al inferir, ustedes tienen que comportarse como un detective. Para el detective sería muy fácil si le dijeran, si él entrara a la pieza de un asesinato y saliera escrito en la pared, el asesino es el dueño de la casa. Sería muy fácil. Eso sería como que él está localizando la información. Sin embargo, el detective no hace eso. ¿Qué hace? El detective encuentra una huella, encuentra unas joyas robadas en el cajón del dueño de la casa, encuentra antes encontró unas huellas digitales, ahora encuentra unas huellas, unas pisadas, que justo se dirigían hacia el lugar del cadáver, ya, bien macabro mi ejemplo, pero es lo que es, bueno, para hacer la metáfora. Cuando ustedes tengan que inferir, tienen que buscar esas huellas, tienen que buscar esas marcas textuales. Entonces, encuentran una marca textual por aquí, otra marca textual un poco más arriba, en el primer párrafo, y otra marca textual por un poquito más abajo. ¿Y qué hacen? Al igual que el detective que hace una relación entre la huella digital, entre las joyas y entre las huellas, entre las pisadas, relaciona y se arma el mono en la cabeza y dice, el asesino era el dueño de la casa. Ustedes también toman una marca textual, otra, la relacionan en su mente y dicen, esta es la respuesta. ¿Ya? Alerta, ¿cuál es el error frecuente? Confundir la inferencia con la suposición. Ya, vamos a leer este texto. Invito, al igual como muy bien lo hicieron, a que ustedes vayan leyéndolo atentamente, que vayan comprendiendo el texto, porque después les propongo una actividad, ¿ya? Que van a responder en el chat. Ya. Ya, vamos a leer este texto y después les voy a poner unos enunciados. Entonces ustedes tienen que marcar con una S aquellos que sean suposiciones y con una I aquellos que sean inferencias. Pueden marcar en el chat así, 1S, 2I, así, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo distinguimos una inferencia de una suposición? Una inferencia es un proceso, o sea, una inferencia es una afirmación válida que se desprende a partir de marcas textuales, ¿ya? Es válida porque se puede corroborar a partir de estas marcas textuales. Solamente que esta información no está explícita, está oculta. Sin embargo, sí se desprende y sí se comprueba a partir de estas huellas. ¿Ya? En cambio, la suposición es algo que como que se nos viene a la mente que es una hipótesis que podría desprenderse de algunas marcas textuales. Sin embargo, no tenemos la información suficiente para corroborarlo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a hacer la actividad. ¿Ya? Desde épocas muy antiguas, los filósofos y teóricos de la literatura han tratado de establecer categorías que buscan explicar y agrupar las distintas producciones literarias. Anteriormente,
Introducción a la literatura, decíamos que cuando nosotros vemos un texto literario, incluso antes de leerlo, lo reconocemos como poesía o como teatro o como novela o como ensayo. Generalmente no pensamos en lo que queremos decir con poesía o con ensayo, simplemente hacemos uso de nuestras experiencias como lectores. También recordamos las clasificaciones que vemos en las editoriales o en los libros que teníamos en el colegio. Al leer ahora los textos literarios de este curso, vamos a necesitar profundizar un poco más en el sentido de esas clasificaciones que denominamos géneros literarios, y de qué modo nos ayudan en el análisis de la obra literaria. La palabra género proviene del latín genus, que significa linaje, especie, género. Nosotros lo hemos estudiado ya como categoría gramatical, género femenino y género masculino. Ahora lo vamos a estudiar en el contexto de la literatura, en un intento de agrupar las obras literarias. Entonces, escriban en el chat lo siguiente enunciado, si son suposiciones o inferencias. 1. El emisor es profesor de literatura. 2. En un curso impartido anteriormente, el emisor propuso una definición de cada uno de los géneros literarios. 3. El emisor es docente universitario. 4. Según el emisor, nuestros conocimientos previos influyen en la categorización que hacemos de los textos literarios que leemos. ¿Tú me ayudas con la respuesta, Ernesto? Antonia Cofré dice que la 1, suposición. A ver ahí si va alguien enviando algo distinto en relación a la Ya. primera. Suposición también dice la Isa Ávila. Ya, vamos con la 1. La 1 es una inferencia, ¿ya? Dice, anteriormente, dice, introducción a la literatura, acá se está refiriendo, tiene toda la pinta de ser un curso, esto. Es el nombre de un curso. Decíamos que cuando nosotros vemos un texto literario, incluso antes de leerlo, lo reconocemos como poesía o como teatro o como ensayo. Y miren lo que aparece al final. Dice, la palabra género proviene del latín genus, que significa linaje, especie y género. Nosotros lo hemos estudiado ya como categoría gramatical, género femenino y género masculino. Ahora lo vamos a estudiar en el contexto de la literatura en un intento de agrupar obras literarias. ¿Ya? Por tanto, esto es una inferencia. Esta persona dio un curso de introducción a la literatura, ¿ya? Y dice que después va a seguir, está hablando del curso que va a hacer a continuación. Después, 2. En un curso impartido anteriormente, el emisor propuso una definición de cada uno de los géneros literarios. Diego Santos dice suposición. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra respuesta? Es una letra nomás que tienen que enviar, chicos. Sí, es una La letra. Pone Antonia S. Cofré dice inferencia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Isa inferencia también. ¿Quiénes más están por ahí? Nicolás Alvial dice inferencia. Ya, voy a abordar la respuesta. Dice, ya anteriormente decíamos que cuando nosotros vemos un texto literario lo reconocemos como poesía, teatro, etc. Generalmente no pensamos en lo que queremos decir con poesía, con ensayo, simplemente hacemos uso de nuestra experiencia como lectores. También recordamos las clasificaciones que vamos a ver en las editoriales o en los libros que hemos leído del colegio. Al leer ahora los textos literarios de este curso, vamos a necesitar profundizar un poco más en el sentido de esas clasificaciones que denominamos géneros literarios y de qué modo nos ayudan
en el análisis de la obra literaria. Ya, dice, la palabra de género proviene del latín genus, que significa linaje. Nosotros lo hemos estudiado ya como categoría gramatical. O sea, este profesor ha enseñado la palabra género como categoría gramatical, género femenino y género masculino. Dice, ahora, o sea, en este curso que vamos a hacer, lo vamos a estudiar en el contexto de la literatura, en un intento de agrupar las obras literarias. O sea, todavía esto es una suposición, todavía no se ha definido, ¿ya? Él no definió anteriormente esta palabra, o sea, este concepto de género literario. No definió cada uno de los géneros literarios, perdón. Después, el emisor es docente universitario. Ya sabemos que es profesor de literatura. Ahora, ¿es docente universitario? S o I. Suposición, dice Antonia. ¿No? Suposición. La Isabel, Diego, Mari, todos se le suman a suposición. Suposición, muy bien. No tenemos ninguna pista que nos diga que sea universitario. Podría ser un profesor de un electivo de un colegio, por ejemplo. Bien. Después, según el emisor, nuestros conocimientos previos influyen en la categorización que hacemos de los textos literarios que leemos. Inferencia, dice Diego. Inferencia, ¿Ya? Antonia, segurísima, dice. Inferencia, Segurísimo. Mary, inferencia, Gabriel. Muy bien. Inferencia, súper. Porque decíamos que cuando vemos un texto literario, acá está la marca textual, lo reconocemos como poesía o como teatro, como novela, como ensayo. Simplemente hacemos uso de nuestra experiencia como lectores. Eso es pista suficiente para afirmar que es una inferencia válida, ¿ya? Entonces ahí, recordemos entonces, cuando no hay información suficiente para corroborar un enunciado, es que es una suposición. Cuando tenemos las marcas textuales, ya es o sea, cuando tenemos las marcas textuales suficientes para corroborar el enunciado, es una inferencia. Y ahora vamos a perdón, acá alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? ¿Sí? Hasta el momento no. Ya. Ok. Después, ya, determinar el sentido de una expresión. Consiste esta habilidad en entender qué nos dice un enunciado. Entonces vamos a analizar este afiche. Esto es típica pregunta que nos dice, ¿qué quiere decir el emisor? O ¿cuál es el sentido? No, si no es qué quiere decir, sino típica pregunta es, ¿cuál es el sentido de la expresión comillas tanto? ¿Ya? Típico pregunta PSU. ¿Ya? Y acá, entonces, hay un afiche que dice, Chile se pone pantalones largos, ahora el cobre es chileno, y la pregunta es, ¿cómo puede interpretarse la expresión Chile se pone los pantalones largos? Entonces, ¿qué proceso tenemos que hacer? Uno, leer el fragmento de inicio a fin para captar su sentido literal. Ya acá yo sé que dice el cobre es chileno, y que Chile se pone los pantalones largos, bueno, entiendo, como que el país se pusiera los pantalones largos, ese es el sentido literal. 2. Activar los conocimientos previos acerca del mundo para entender a cabalidad lo leído. Yo acá puedo tener muchos conocimientos previos o no tanto. Quizás no conozco mucho, nunca he escuchado hablar de esta expresión y quizás no conozco mucho acerca de la historia del cobre en el país, pero quizás sí, ¿ya? Yo en una clase de historia me acuerdo que habían dicho que el cobre antes era de los norteamericanos y que en un momento se nacionalizó. Ya, entonces activo mis conocimientos previos. También yo he escuchado la expresión ponerse los pantalones.
ay, ¿cuándo se usa ponerse los pantalones? Cuando como que, cuando alguien se hace cargo de algo, cuando alguien se hace responsable de algo. Incluso yo podría pensar que es una expresión machista, porque claro, hay una oposición entre los pantalones, lo que se usa. Se piensa tradicionalmente que los hombres usaban pantalones y las mujeres falda, antiguamente. Entonces, claro, el hombre de la casa, el que mandaba, era el que se ponía los pantalones, ¿ya? Hay mucho que poner en cuestión esta expresión, sin embargo, me sirve este conocimiento previo para interpretar esta frase también. O quizás no tiene nada que ver con la interpretación machista. Quizás es algo de ser adulto. Y una vez, de chica, escuchaba una canción que decía, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Era una canción bastante nostálgica acerca de la infancia. El pantalón cortito, los que usaban pantalón cortito eran los niños, ¿ya? Y los que usaban ya pantalón largo eran los adultos. ¿Y en qué se diferencia un adulto de un niño? Un adulto es alguien que se hace cargo de su vida. Un niño no. Un niño tiene que estar a cargo de alguien, o si no, se puede perder, se puede morir de hambre, ¿ya? Entonces ahí activé todos mis conocimientos previos. Luego, identificar la tipología textual. Ya, esto es, bueno, es un afiche que da a conocer una información, ¿ya? Pero a la vez es como que está reivindicando el país, hay algo como de orgullo en este afiche. Entonces quizás está como entre informativo y propagandístico. Leer entre líneas, es decir, hacer el máximo de deducciones posibles. Bueno, ¿cómo yo relaciono esta frase, Chile se pone los pantalones largos, con el hecho histórico de que el cobre pasó a ser chileno? Ah, bueno, claro que Chile en el fondo empezó, o sea, que Chile nacionalizó el cobre, entonces es que empezó a como hacerse cargo de sus propios recursos, en este caso específico del cobre, ¿ya? Chile empezó a ser también más autónomo, más responsable de su propia actividad económica en relación al cobre, ¿ya? Identificar si existe uso metafórico del lenguaje, claro que sí, porque un país no se puede poner unos pantalones, así como en sentido literal. Y determinar el tono del emisor, aquí pareciera que hay algo como de orgullo, ya no hemos visto lo que es el tono, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo puede expresarse cómo puede interpretarse esta expresión? A. Chile nacionaliza el cobre. B. Chile se hace cargo del recurso del cobre. C. Chile avanza hacia el desarrollo. D. Chile adopta una actitud varonil. No sé si alguien quiere responder. Van saliendo ahí ya respuestas. La Antonia dice entre la A y la B. ¿Ya? Gabriel, la B. Nicolás, la B. Ya, van bien, porque la respuesta es la B. ¿Ya? Diego dice la B, la Isa entre A y B. Jesús decía la A porque es la más general. Ya. Lo que pasa con la A, que efectivamente aquí, en el fondo, el afiche completo se refiere al hecho histórico de que Chile nacionalizó el cobre, ¿ya? En ese sentido, de todas maneras, es el distractor más, en el fondo, es en el cual seguramente podríamos haber caído, ¿ya? Ya. Pero Chile se pone los pantalones largos, no se refiere solamente al hecho de que Chile nacionalizó el cobre, sino que es como que se hace cargo, es autónomo y responsable de sus propios recursos. Tenemos que, recuerden, relacionar esta frase con todos los conocimientos previos que yo tengo acerca de esta, de esta frase, de esta expresión popular de
ponerse los pantalones, ¿ya? Tenemos que relacionar eso. O también con la idea de pasar de usar pantalones cortitos, recuerden, que era lo que usaban los niños, a pantalones largos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer un mini cierre, porque vamos a dividir la clase en dos. Entonces les voy a preguntar, ¿qué han aprendido hasta el momento? Métanse a la misma página, menti.com, y al mismo código, 708640. Estoy buscando la página de Menti. Para las preguntas de sintetizar, yo leo... Ah, yo creo que esto venía... Yo creo que esto me lo respondieron de antes. Tienen que, probablemente les dé, o sea, les tiene que aparecer esta pregunta. Si les aparece la pregunta anterior, tienen que poner como saltar pregunta, algo así. Aprendido los tipos de preguntas y las alternativas que hacen para que no se equivoquen. Ya. Súper bueno ver cuáles son los tipos de distractores más comunes, sirve para afinar el ojo, digamos. Aprendí a identificar esos errores que a veces nos distraen mucho y también saber reconocer una habilidad por palabras claves en la pregunta. Ah, perfecto, muy bien. La diferencia entre inferir y suponer, y hay que buscar pistas o palabras claves para inferir. Perfecto. A descartar respuestas con información muy general o muy específica, yo creo que te referías, y a diferenciar la inferencia de una suposición, que cae con todos en los distractores, me imagino que querías decir. Ya, pero súper bien darnos cuenta de los propios errores, eso es clave, hacer un proceso metacognitivo y ver cuáles son los tipos de errores en los que suelo caer, ¿ya? Es súper útil para el aprendizaje, para todo aprendizaje de la vida, irse dando cuenta de los errores. Aprendí a identificar errores, la diferencia entre inferir y suponer. Lo de no confundir suposición con inferencia me servirá mucho. Es un error muy común y no me había dado cuenta antes. Perfecto, qué bueno que te sirva como, digamos, como una luz, como una ampolleta para identificar este tipo de error y no caer. A ver, ¿qué más? A ver, espero unos minutos más. Hay muchos más estudiantes en esta clase. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer un break, ¿ya? Un recreo de 5 minutos, porque ha sido intenso y vamos a seguir, ¿ya? Para que vayan a buscar un tecito, respiren, tomen aire, ¿ya? 5 minutos. Y nos volvemos a ver. Súper, son las 16:51, así que 16:56 ya comenzamos. Pueden ir ahí, aprovechar de ir al baño, como decía la profe. Ahí nos vemos en un ratito.
Ya estamos en el tiempo. No sé si ahí Ya. nos avisan si llegaron y ya para que partamos. Ojalá hayan podido tomarse un break en estos minutos. Yo voy a ir poniendo la presentación. Nicolás dice listo. Listo y dispuesto. Natacha también dice listo. Así que, si quieres, ¿Empiezo? Elisa también dice lista, ¿sí? Yo creo, comencemos. ¿Sí? Está de todas maneras grabando, así que pueden Ya, si no, retomar el pedacito que les faltó. ya, ok. Bueno, entonces tuve que saltarme una habilidad que era interpretar el propósito global de un texto para alcanzar con el tiempo, pero de todas maneras voy a mandar el PowerPoint para que tengan toda la información, ¿ya? Bueno, vamos a ver, interpretar el propósito parcial, ¿ya? Muy breve, interpretar el propósito global es ver como qué me quiere transmitir el emisor, ¿ya? Entonces, algunos propósitos pueden ser informar, puede ser persuadir, puede ser criticar, etc., ¿ya? Disuadir, bueno, ya, propósito parcial, ya. Esta operación se basa en el supuesto de que cada parte o aspecto de un texto tiene un propósito y transmite parte del sentido general. Esto quiere decir que todo es significativo dentro de un texto. Ya. Entonces, ¿por qué pongo una imagen ahí de un cuerpo y de órganos? Porque en un cuerpo, cada órgano cumple una función específica en relación al cuerpo completo. De la misma forma, en un texto, cada elemento del texto cumple una función específica en relación al texto completo. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por la función de un texto, de un fragmento de un texto o de un signo de interrogación o de las cursivas, etcétera, de un párrafo, tenemos que verlo siempre en relación al texto completo, en relación a la totalidad, ¿ya? Entonces, si vemos este texto, dice, el ser humano está lleno de ritos. Vivimos a cada rato casi sin darnos cuenta. Los vivimos a cada rato casi sin darnos cuenta. Para una fiesta de cumpleaños, una boda, una graduación, un funeral o simplemente en el encuentro de dos amigos que no se veían hace tiempo. Vivimos más convenciones o costumbres de las que imaginamos. Recuerdo la historia de unas pescadoras que, huyendo de una tormenta, se refugiaron en una habitación que estaba repleta de flores. Pero ninguna de las pescadoras pudo conciliar el sueño, hasta que a alguna de ellas se le ocurrió la solución. Fue a buscar sus canastas y las roció con agua para volver a sentir el olor de los pescados. Así durmieron. ¿Qué función cumple la referencia a la historia de las pescadoras en el texto anterior? A. Ejemplificar hasta qué punto somos esclavos del trabajo. Uno dice, ¿por qué esclavos del trabajo si el texto no se trataba de ser esclavos del trabajo? Recordemos que esta anécdota de las pescadoras tendría que ponerla en relación al texto completo, en relación al propósito del texto completo. ¿Y cuál es el propósito de este texto? Es sostener que el ser humano está lleno de ritos, ¿ya? Al menos el propósito de este párrafo, que es
B. Comprobar la importancia de los ritos dentro de las relaciones humanas. Ya, comprobar la importancia de los ritos, hasta acá podría ser, porque efectivamente el texto está diciendo que el ser humano está lleno de ritos. Pero ¿por qué dentro de las relaciones humanas? Esto me baja la duda. Lo voy a dejar así como en la mitad. C. Reflexionar sobre el placer que los ritos provocan en el ser humano. Aquí lo único que me baja la duda es la palabra placer. ¿Por qué implicaría un placer? Aquí más bien pareciera que no es que a las pescadoras les dé placer tener el pescado en medio de su pieza, sino que es una necesidad. Necesitan ese olor a pescado para dormir. D. Ilustrar que ciertos ritos se transforman en costumbres sin las cuales nos cuesta vivir. Ya, ciertos ritos se transforman en costumbres. O sea, el rito, el estar habituadas a a estar siempre al lado de peces, les impedía dormir sin ese olor a pescado. Esta podría ser, la voy a dejar ahí. Demostrar cómo los ritos responden a la necesidad del ser humano de explicar el azar, perdón. Esto no, porque el texto nunca nos habló del azar, ¿ya? Siempre el texto giró en torno al tema de los ritos. ¿Ya? Y acá, viendo la B y la D, yo me voy a quedar con la B. ¿Por qué? Porque el hecho de que el pez estuviera o sea, como les permitiera dormir, no las ayudaba a mejorar sus relaciones humanas, ¿ya? Sino que les impedía algo básico como dormir, ¿ya? O sea, les impedía satisfacer una necesidad básica del ser humano, ¿ya? Por lo tanto, me voy a quedar con la D. Ahora vamos a ver una habilidad que está, o sea, una estrategia que está dentro de la habilidad de evaluar, ¿ya? Que es determinar el tono. Determinar el tono implica evaluar la posición o punto de vista que adopta el emisor con respecto a lo escrito. Reconocer el tono del emisor permite identificar los sentimientos, la ideología, la postura, las creencias y las creencias respecto al tema que trata. Miremos esta imagen. ¿En qué tono pareciera que está hablando este hombre al resto? ¿En qué tono creen que le está hablando? Enojado o pesado. Enojado, pesado. Por algo las personas están como casi pidiéndoles perdón, ¿no es cierto? Ya, En el chat dicen fuerte y enojado, muy autoritario, superioridad. claro. Efectivamente, eso es lo que transmite, nos lo indican la mano así como en la cintura, la posición, está hablando al parecer fuerte, con las cejas que indican que está enojado. Y bueno, en un texto escrito también podemos identificar el tono, ¿ya? Que el tono, hay muchos tipos de tono. O sea, no solamente el tono de voz del lenguaje verbal nos va a dar señales, o sea, perdón, no del lenguaje verbal, sino que del lenguaje oral, ni el gesto de la cara, sino también un texto escrito nos va a dar estas señales para decir cuál es el tono del emisor. Hay muchos tipos de tonos, pero algunos son el irónico, que el irónico hay cierta como burla, pero no es una burla agresiva. La ironía es decir una cosa queriendo decir lo contrario, ¿ya? Sarcástico, que es una burla, pero sí es una burla más agresiva, ¿ya? Tiene de chiste, pero tiene de agresión también. Esperanzador, que pudiera ser un discurso, por ejemplo, un discurso religioso sobre la esperanza para la vida más allá de la muerte. Crítico, una crítica social. Reflexivo, ¿ya? Que
que invita a profundizar en un tema. Objetivo, que no se compromete ni emocionalmente ni da su opinión, simplemente transmite información. Los textos informativos suelen tener un tono objetivo. Subjetivo, que da su punto de vista personal. Persuasivo, intenta convencer, persuadir. Disuasivo, dice, no, no lo hagas. Intenta que no hagamos algo. Pesimista, o sea, por ejemplo, no, esta sociedad va mal, todo está yendo cada vez peor, etc. ¿Qué debo tomar en cuenta para determinar el tono? 1. El propósito comunicativo, ¿ya? Es decir, ¿cuál es el propósito de un texto? ¿Ya? O sea, ¿para qué el emisor escribió su texto? ¿Para informar acerca de la pandemia, para informar acerca del plebiscito, para convencernos de que tomemos cierta postura? O sea, ¿para qué? ¿Para qué está ahí? Después, si se transmiten hechos u opiniones. Luego, si hay presencia o no de juicios valorativos, y también si hay empleo de palabras connotativas. Miremos este texto de Tomás Mullián. Dice, los MOL lindan con la obscenidad. Se constata la lógica capitalista del despilfarro. Se ve cómo se malgastan recursos sin considerar la miseria de millones, sin tomar en cuenta los efectos de producir un estímulo y el deseo de consumir en personas que no pueden satisfacer ese impulso. La obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia a pocos miles de metros de la miseria, en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni crédito que peregrinan hacia esos templos para mirar, pero sin poder adquirir. Entonces, el propósito, ¿cuál sería el propósito comunicativo acá? Sería, bueno, está como justificando su visión, su perspectiva de que los MOL lindan con la obscenidad, y después explica por qué los considera obscenos a los MOL. Y nos damos cuenta que es porque los MOL muestran demasiados bienes, que hay mucha gente que no puede adquirir. ¿Ya? Dice, sin tomar en cuenta los efectos de producir un estímulo y el deseo de consumir en personas que no pueden satisfacer ese impulso. Se transmiten hechos u opiniones. Aquí se transmiten opiniones, porque esto, es decir, que los MOL lindan en la obscenidad, es debatible. Que se ve cómo se malgastan los recursos, dice, la obscenidad consiste en escenificar esa agobiante abundancia. ¿Qué está pasando acá? Hay alguien más que está rayando, chicos, por favor no jueguen con eso. Voy a tratar Por de favor. quitarles la opción. Esa agobiante abundancia, pocos miles de miseria, en exhibirla ante los ojos de los parias sin dinero ni crédito, que peregrinan hacia esos templos para mirar, pero sin poder adquirir. Aquí hay un lenguaje que es subjetivo, está dando su propia visión acerca de los MOL. ¿Hay presencia de juicios valorativos? Claro que sí. Miremos las palabras que hay, que indican que hay valoraciones. Dice que los MOL, ¿dónde está mi? Acá. Los llama obscenos. Dice que la lógica capitalista es del despilfarro. Se dice que se malgastan los recursos. Vuelve a decir que son obscenos. Dice que escenifican la agobiante abundancia, ¿ya? A pocos miles de metros de la miseria. Y que la exhiben ante los ojos de los parias. Los parias son las personas de India, los más pobres. En el fondo está haciendo un juego de palabras, una metáfora. Que peregrinan hacia esos templos para mirar. O sea, nos damos cuenta que se están usando palabras que claramente transmiten una visión negativa de los MOL, ¿ya? Que dice que son obscenos, que la lógica capitalista es del despilfarro, etc. Y hay empleo de palabras connotativas, sí lo hay, porque compara los MOL con templos, ¿ya?
por ejemplo, llama a las personas pobres, los llama parias, que los parias son la casta inferior de la India, no es cualquier pobre, etc. Y entonces, ¿cuál sería el tono del emisor? Reflexivo, objetivo, crítico, sarcástico, disuasivo. ¿Qué responden? Nicolás dice la letra C. Isabel dice crítico. Javier dice crítico. Letra C. Disculpe, profe, que Sí. había preguntado que cuál era la diferencia entre irónico y sarcástico. Sarcástico hay una burla hiriente, y la ironía no es hiriente. Eso. Ya, gracias. Y nada, gracias por preguntar. Muy bien, en este caso el tono del emisor es crítico. Ya, y la última habilidad, y ya para que pongan su último empeño, es la de evaluar forma y fondo. O sea, estamos en realidad en el paraguas de la gran habilidad que es evaluar, que incluye también ver cuál es el tono del emisor, ¿ya? Pero acá sería lo último, que es evaluar forma y fondo. Evaluar es formular un juicio valorativo sobre algún aspecto de un texto. ¿Qué se nos puede pedir evaluar? Mire, he visto ensayos, he visto ejercicios, y se nos puede evaluar muchos aspectos de un texto. Se nos puede evaluar la información, es decir, el contenido. Por ejemplo, hay algunas preguntas que eran, ¿qué sesgo hay en este texto? Y se ve, ¿qué sesgo de género creo que era? Y se veía que había que era algún sesgo machista. Después había otro que se nos invitaba como a evaluar también cierto rasgo racista que había en un texto, porque hablaba mal de las personas de determinada raza, ¿ya? Eso sería evaluar como el contenido. Luego el registro. Recordemos que hay registro formal, informal. Por ejemplo, se nos podría preguntar que si esta persona está hablando en un registro adecuado para el contexto en que está. Por ejemplo, una persona que así habla como de manera informal en la corte de apelaciones, ¿ya? La estructura de un texto, ¿sí? El texto cumple una estructura adecuada, es decir, aquí ustedes tienen que ser los expertos en lenguaje, los expertos en texto, en lingüística, para ver si el texto está bien escrito o no, si cumple una estructura adecuada o no, cuál es su error, ¿ya? La pertinencia de un elemento del texto. Hay algunos tipos de preguntas que son, no sé, ¿cuál es la relevancia de la figura del paraguas, imagínense, en este texto? Ya. Evaluar la relevancia de un elemento en un texto. Eso también sería evaluar. Evaluar la actitud de un personaje. Si tenía un personaje que a partir de sus comportamientos vemos que tiene una actitud displicente, una actitud indiferente, una actitud atenta, ¿ya? La calidad de un texto, ¿ya? Por ejemplo, que es un texto que puede que esté mal escrito. Hay unas preguntas que nos invitan a evaluar eso. Y la calidad de una fuente utilizada. O sea, se nos pueden pedir evaluar muchos aspectos, y yo, por supuesto, no los puedo abordar todos en esta presentación. Solamente voy a evaluar, vamos a practicar con dos. Dice, miren la pregunta, dice, ¿por qué el texto anterior es difícil de comprender? ¿Ya? Dice, a medida que las ciencias se fueron desarrollando, ha ganado terreno la idea de que quizá la mayoría de nuestras leyes son tan solo aproximaciones. Además, las mismas leyes han llegado a ser tan numerosas que son incontables, y se ha propuesto tal número de fórmulas contrarias en todas las ramas de la ciencia que los investigadores se han acostumbrado a la idea de que ninguna teoría es una transcripción de la realidad, si bien
Cualquiera de ellas puede ser útil desde algún punto de vista. Su cometido es sintetizar viejos hechos y conducir otros nuevos. Son solamente un lenguaje hecho para el ser humano, una taquigrafía conceptual con la cual anotamos nuestras observaciones de la naturaleza. ¿Cuál es lo que hace que este texto sea difícil de comprender? A, el uso de vocabulario técnico. B, la puntuación no es adecuada. C, el cambio de los tiempos verbales. D, la ausencia de mayúsculas en el desarrollo del párrafo. A ver, ¿qué dicen? Estamos esperando ahí las respuestas. Antonia dice A, con muchas dudas. Nicolás dice C, cambio de tiempos verbales. Tenemos 2 opciones hasta ahora. ¿Qué cree el resto? ¿Qué es lo que...? Es una pregunta de evaluar, entonces tienen que ver también ahí desde ustedes. Hay otra C, Isabel dice también, el cambio de los tiempos verbales. Jesús C también. Natacha la C. Mary también dice C. Ya, parece que la C, o sea, van entre la A y la C. Ya, como toda pregunta, siempre tendríamos que ser capaces de justificar nuestra respuesta. Entonces, dígame, ¿dónde está el cambio de tiempos verbales? 1. Y el uso de vocabulario técnico, ¿dónde estaría? Recuerden que vocabulario técnico es vocabulario que es específico de cierta área. Por ejemplo, el vocabulario de los abogados, el vocabulario de los médicos. No es un vocabulario más elevado, más abstracto, un poquito más complejo, que este texto sí usa, ¿ya? Sí usa un vocabulario un poquito más complejo, digo, no es el afiche que encontramos en Instagram, no es ese tipo de vocabulario. Pero técnico no es porque el vocabulario que utiliza no pertenece, por ejemplo, o sea, sí podemos acceder a él, no es propio de un área, de una disciplina, ¿ya? Ni de los Gabriel ingenieros. dice, perdón, Gabriel dice taquigrafía, que asumo que lo comenta como vocabulario técnico. Ah, ya, mira, si hubiese un conjunto de palabras relacionadas a la taquigrafía, podría llegar a ser. Sin embargo, la palabra taquigrafía es una palabra a la que todos tenemos acceso, ¿ya? En fondo, una persona que se dedica a la taquigrafía es la persona que escribe en una máquina de escribir antiguamente, ¿ya? Y el cambio de los tiempos verbales tampoco es, ¿ya? Y les voy a decir cuál es la B. Miren, les voy a ir leyendo, marcando los errores de puntuación que hay acá. Dice, a medida que las ciencias se fueron desarrollando, acá debería haber una coma. Ha ganado terreno la idea de que quizá la mayoría de nuestras leyes son tan solo aproximaciones. Acá debería haber un punto, y acá una mayúscula. Además, las mismas leyes han llegado a ser tan numerosas que son incontables, y se ha propuesto tal número de fórmulas contrarias en todas las ramas de la ciencia, que los investigadores se han acostumbrado a la idea de que ninguna teoría es una transcripción de la realidad. Antes del si bien también tiene que haber coma. Si bien cualquiera de ellas puede ser útil desde algún punto de vista. Bueno, y ahí podríamos seguir con el resto, con la colita que ¿ya? Hay varios errores de ortografía acá. A ustedes les puede aparecer un texto en que tenga cierto error formal, ¿ya? Y ustedes tengan que identificar el error formal. Pero así como en las preguntas de localizar, de inferir, siempre buscamos marcas textuales para asegurarnos, acá también tendríamos que buscar como saber justificarlo, ¿ya? Y el último texto, mira, dice, entonces, los no violentos son tan ingenuos que no reconocen que el portentoso avance tecnológico es una conquista irreversible. Esto es una pregunta de un periodista, ¿ya? Que le hace a una persona, ¿ya? Y contesta, el líder contesta con ironía,
pues si es así, la única solución que veo para la humanidad es la bomba atómica. Voy a leer de nuevo ese diálogo, ¿ya? Entonces, periodista pregunta, entonces los no violentos son tan ingenuos que no reconocen que el portentoso avance tecnológico es una conquista irreversible. El líder contesta con ironía, pues si es así, la única solución que veo para la humanidad es la bomba atómica. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente aparece publicada la entrevista, ¿ya? Con el siguiente título. Líder pacifista afirma que la bomba atómica es la única solución. El título dado a la entrevista es, hoy, no sé por qué, hay no sé cuántas alternativas, ahí hay un error. A, consistente con las ideas sustanciales del líder pacifista. B, una afirmación auténtica. C, fue dicha por el entrevistado en una respuesta. D, una breve y simple selección de lo expresado por el entrevistado. La A, la E es la que se saca. Ahí. No, ahí va. Tengo un... Bueno, me enredé. Ya lo voy a leer todo nomás. No sé cuál es la que no va. Una proposición inexistente en el discurso del entrevistado. F, una idea sacada de contexto que no expresa lo que quiso decir el autor. ¿Cuál sería la respuesta, creen ustedes? Suponiendo que hay alternativa hasta la F, que claramente hay un error, pero bueno. C, dice Nicolás. D, dice Ya. Antonia. F, Ya. Isabel. Está dividido. Está dividido, muy dividido. Ya. Fíjense que esta pregunta, aquí podríamos decir ya, el título dado a la entrevista es, ya, ¿fue dicha por el entrevistado en una respuesta? Efectivamente. Miren, perdón, acá. La única solución que veo para la humanidad es la bomba atómica. Uno dice, ah, ya, entonces es la C, porque efectivamente esto fue dicho. Ya, pero miren lo que dice la F. Una idea sacada de contexto que no expresa lo que quiso decir el autor. Esto sí es una proposición que dijo el autor. Sin embargo, cuando la sacamos de contexto, se entiende algo totalmente diferente a lo que él quiso decir. Por lo tanto, el título que pusieron a la entrevista es totalmente inadecuado, ¿ya? Dice, líder pacifista afirma que la bomba atómica es la única solución. Este líder no estaba afirmando eso, estaba respondiendo como un chiste, como una ironía, a una pregunta que le habían hecho. Porque le habían preguntado si los no violentos como que no reconocen que, entonces los no violentos no reconocen que la tecnología avanza y ya no hay vuelta atrás. Y él responde entonces con ironía. Pues si es así, la única solución que veo para la humanidad es la bomba atómica. O sea, pero él, él no quiere que tiren una bomba atómica, ¿ya? Entonces, al poner, podemos evaluar este titular y sostener que este titular es totalmente inadecuado, porque no está representando las ideas del líder. ¿Ya? Bueno, para finalizar, los invito a responder qué aprendieron en esta segunda parte de la clase. Y ahora tienen que utilizar otro código, que es ese, 1092971. 1092971. Me voy a cambiar de pantalla. Acuérdense el código 1092971
y que respondan qué aprendieron en esta segunda parte de la clase. ¿Ya? Cómo aprender a descartar alternativas, a diferenciar ironía y sarcasmo y analizar mejor las alternativas. Que tengo que mirar críticamente los textos, súper bien. De hecho, parte de los objetivos de aprendizaje de tercero y cuarto medio es evaluar críticamente los textos, por lo tanto, es algo que se evalúa en la prueba de transición. Lo que aprendí en la segunda parte es identificar los tipos de expresión que da en tema y aprender a diferenciar los tipos de expresión que dan tema. ¿Ya? A diferenciar las alternativas, leer los textos con atención, ¿ya? Excelente aprendizaje eso, que les sirva esta clase para discriminar las alternativas, discriminar la alternativa correcta de los distractores, súper bien. Lo que aprendí en esta segunda fue loco. A veces distorsionamos y o entendemos una forma errónea lo que dice un texto. Tal cual. Eso nos pasa a todos, de todas formas. A todos cuando leemos rápido, cuando estamos cansados o cansadas. O a veces cuando el texto ya tiene un nivel de complejidad mayor y nada, requiere mucho más atención para entenderlo bien. Cada elemento de un texto es importante dentro de este. Identificar las alternativas que pueden ser ciertas, pero que no lo son. Ya, identificar eso, ir discriminando cada partecita de la alternativa que parece súper cierta, pero hay un fragmento que es el clave que nos hace descartarlas. A leer de forma más detallada el texto para así identificar el tono utilizado y descartar ideas gracias a eso. Perfecto. Súper. Tal cual, las pistas del texto, las palabritas del texto que usan, los juicios valorativos, nos van dando pistas para ver cuál es el tono adecuado. No el tono adecuado, perdón. El tono que utiliza el emisor. Vamos, ánimo. Quizás si no pueden ponerlo en el Menti, pueden comentar en el chat Sí, no el se me había resto. ocurrido que podrían tener, claro, algún problema con eso. Sí, yo también lo Por acabo de supuesto. pensar, así que ahí, por eso lo digo. Sí, pueden responder como también, si es que no pudieron responder la vez anterior, pueden responder en relación a la clase completa también. Ujú. Ya, voy a dejar de compartir pantalla.
Ya. Y si alguien quiere responder, eso en qué les sirvió, qué aprendizaje obtienen, bienvenidos, o lo que quieran comentar. De todas maneras, que darle las gracias también de parte de Formando Chile y en nombre también de ustedes, chicos, chicas, a la profe Laura. Creo que fue súper claro, a pesar de que vimos hartas habilidades, pero un poco ahí es justamente ese el desafío, como ir reconociendo y entonces, como ustedes mismos decían, en sus aprendizajes, discriminar y aprender así. Así que, claro, ahí la Antonia dice, súper buena clase, ojalá sigamos con clases magistrales que son súper buen completo y herramienta. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, y gracias, Mary, también. Sí, ahí adelantarles, en septiembre vamos a detenerle un poco las clases magistrales, porque vamos a tener los talleres para el libro del FIES, pero ya luego en octubre vamos a volver a tener de matemática y así seguir con esta dinámica. Ahí hay más comentarios. Total, súper buenas. Todos, sobre todo, entretienen y enseñan, dice Nicolás. Gracias, Nicolás. Qué bueno que les sirva. Esa es la idea.